Y claro, uno a veces concentrado en los pensamientos, en la soledad, piensa en el futuro. ¿Cómo recordará la historia del macrismo? ¿Cómo recordará esta aventura de estas impresentables que vinieron a traer tantas promesas y que inauguraron una época del eslogan, de la, del delirio, de la locura, porque está compuesto por delirantes, por insanos? Sí, si usted los escucha, gente que está en el gobierno o que apoya al gobierno, que le da la gobernabilidad, son insanos mentales, o sea, gente que delira y que hace cosas que no tienen sentido. Y entonces uno dice, ¿cómo será la historia de esta gente en el tiempo cuando empecemos nosotros a recordar dentro de, qué sé yo, 10, 15 años atrás, como ahora recordamos los tiempos de las dictaduras y de la Rúa, de Alfonsín, que se le tienen mantos de pureza, como que si hubieran estado bañándose todos los días con agua inmaculada. Y entonces uno dice, bueno, pero estos que vinieron a traer la revolución de la alegría, la lluvia de inversiones, estos que eran los que marcaban aquel eslogan, se robaron todos, o sea, tienen que ir todos presos, son unos delincuentes. Cuántas cosas que nos van a quedar grabadas en la memoria por un largo tiempo. Y claro, eso hacia la cultura de la mofa, del ridículo. O sea, cuando uno recuerda con amargura y con tristeza, pero digamos, con desprecio, épocas que la historia nos regala, no sé si será para medirnos nuestras capacidades o será para ver que la historia misma nos demuestre como un espejo la cara de todos los protagonistas que dijeron que iban a venir a cambiar el mundo y nuestro destino. Y recordaremos cosas increíbles, cosas inolvidables, deudas que por 100 años estaremos recordando. La aventura del macrismo, la aventura de los iluminados, de los CEOs, del mejor equipo en 50 años, de la gente que vino con los tarifazos increíbles, que hubo un desfasaje en la economía como nunca antes hubo, y eso que mirá que hubo aventuras en la Argentina, ¿eh? Y esta gente vino a hacer un desastre, pero yo creo que más que el desastre que vino a hacer es que son unos infelices, que son unos pobres diablos, malos, ¿no? Malos y que se dejan manejar y que se desesperan, porque como nunca han estado militando en la lucha, o sea, toda esta gente que vino al gobierno nunca tuvo que luchar por un ideal. Provienen de cunas de estabilidad socioeconómica, logrado que sabe cómo, pero sin problemas bajo ningún aspecto de vista. Y entonces esta gente sin alma y sin sentimiento, que no tiene contacto ninguno con el pueblo, que desprecian al pueblo porque ellos siempre han sido o se han creído que son de una clase superior. Y entonces el recuerdo de ellos será un recuerdo de mofa y de risa y de amargura. Vamos a hacer un análisis porque tiene que dejarnos una enseñanza esto a nosotros. O sea, no nos tomemos tanto a chacota. Esto es qué sé yo, un presente que nos manda el destino para que lo agendemos como un aprendizaje que no se debe volver a repetir. No es tanta chacota. O sea, no te pueden tomar a chacota los tontos que no tienen capacidad de analizar en profundidad las consecuencias. Pero tomándolo por el lado positivo, porque generalmente cuando uno hace análisis tiende a destacar lo negativo de todo. Sin embargo, cuando un análisis es certero y preciso, te lleva primero a observar, a rescatar lo que de lo malo es negativo. Y de lo malo que es negativo, cómo uno lo puede convertir en positivo. Ese es el secreto. Entonces, hay una cantidad de desafíos, porque nosotros estamos provocados para interpretar esto. O sea, como sabemos que somos los que vamos a retomar el recambio, o sea, somos los destinatarios del relevo, tenemos que dejar sentado un precedente. Y a los distraídos y a los que lamentablemente no han entendido el proceso de la historia,
hay que dejarles también un mensaje, para que sepan que las cosas no fueron gratis, que las cosas que logran consolidarse en el tiempo tienen un pasado que tuvo que tener mucho que ver con ese presente que supuestamente van a disfrutar. Son tantas y tan determinantes las frases que cuando uno las recordará en el futuro, dirá, bueno, ¿qué significaba aquello de la lluvia de inversiones que nunca llegaron? ¿Qué habrán sido los bolsos de López? O sea, los bolsos de López y todas esas cosas que ellos hicieron. Por ejemplo, buscar las fortunas supuestamente enterradas en el desierto, excavando con topadoras, o sea, haciendo el ridículo pública e internacionalmente. Porque la verdad que eso de buscar contenedores enterrados en el desierto es para el Oscar, esto es una cosa que no tiene gollete. Pero lo peor de todo, cuando nosotros recordemos o cuando se recuerde, ¿quiénes? Porque preguntarán los curiosos, bueno, ¿quiénes eran los que conducían esas investigaciones? ¿Quiénes eran los que determinaban? Y no, era el poder más prolífero de la Argentina, el Poder Judicial. Sus jueces, sus fiscales, sus presidentes, directores de la Corte Suprema, gente, diputados y senadores en el Congreso, en fin, toda una caterva de personalidades que se mostraban interesadísimos junto con los medios de comunicación masiva para agigantar ese show de la perversidad mediática y de la vergüenza nacional. Imagínense ustedes cuando dentro de 10 o 15 o 20 años recuerden a los empresarios desfilando por los tribunales diciendo que se arrepentían de haber coimeado para conseguir contratos espurios y que la obra pública cobraba el doble de su valor. Ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible que eso pasó en Argentina? Y sí, porque la historia lo va a recordar y va a estar documentado. Y esa vergüenza que ahora está sucediendo, que ahora todavía constituye un show, va a ser la vergüenza de nuestros hijos, va a ser la vergüenza de nuestros nietos. ¿Y por qué va a ser vergüenza y dolor? Porque además de la vergüenza van a estar pagando las deudas de estas aventuras. ¿Se imaginan cuánta tristeza va a pasar? Y cuánta bronca dentro de... Tienen asegurado el odio por 50 años adelante esta gente. Y claro, es tanto el desatino que a uno se le ocurriría hacerles un museo para recordar no las víctimas de una dictadura y el desastre que dejó tantas horas de amargura y dolor, sino el reflejo de una época de vergüenza, de una época de gente mediocre, incapaz e inepta, que llegó a gobernarnos a los argentinos y que dejó una secuela interminable de barbaridades. Y yo haría un museo para recordarlo, porque la mejor evidencia del pasado son los museos, porque te encontrás con las realidades. Y entonces me imagino un museo creado para recrear la era de Macri. Y un museo que sería un museo demasiado importante porque habría personajes que ya en ese tiempo futuro que estoy hablando no existirían en el recuerdo, pero que hoy son grandes protagonistas. Y son... protagonistas de vergüenzas increíbles, por ejemplo, qué sé yo, como te podía sacar la Carrió, por ejemplo, que es del gobierno y no es del gobierno. ¿Te imaginas cuánto papelón ha hecho esta mujer, esta pobrecita que es una alienada mental? O sea, es una persona enferma, no está bien de la cabeza. No puede ser que esté haciendo tantas barbaridades simultáneas y que lo peor de todo, porque cualquiera tiene acceso a la locura, pero que además sea oficializada y respaldada por el gobierno. La gente se va a preguntar en el futuro, va a decir, pero ¿quién gobernaba? Si había una persona que no estaba en sus cabales y que todas las mañanas se levantaba con un delirio diferente y que creaba situaciones incomodísimas para toda la sociedad y nadie la juzgaba. Y entonces esa persona va a tener que tener un lugar preponderante en la entrada del museo. Me imagino que se le hará un monumento de tamaño natural con una leyenda al pie, decía, esta persona fue una de las enemigas del pueblo, enemiga pública número 1. ¿Cómo?
Y entonces, ¿cuántas cosas hay? Y ahí desfilarán todos los diputados, los senadores, y ahí habrá salas especiales donde estarán las fotos de los jueces, porque los jueces que han hecho toda la barbaridad que han hecho ahora, y todas las mentiras, y todas las investigaciones, y todos los desatinos que han hecho con la ley, la Constitución, y todo lo que el Poder Judicial supuestamente ostentaba como un orgullo. Y entonces va a haber cuadros de Bonadío, de Ercolini, va a haber cuadros de Baruján, va a haber cuadros de Moldes, va a haber cuadros de los fiscales, va a haber cuadros de Stornelli, va a haber cuadros de la vergüenza de la justicia. Y tiene que haber en la sala inmediata cuadros para los periodistas que han sido tan nefastos y que han sido tan ridículos. Por ejemplo, en primer lugar lo tiene que ocupar la Nata. La Nata tiene que tener un cuadro del cuerpo presente. Y también tiene que estar Leuco, y tiene que estar Majul, y tiene que estar Manuel Solá, y tiene que estar Feynman, y tienen, qué sé yo, cuánta gente. Cuadros específicamente con spot de luces a sus caras y abajo la inscripción que digan la función desastrosa y vergonzante que cumplieron. Y entonces debe haber también recuerdos o homenajes o algún trípode muy especial sobre los medios de comunicación masiva. Y ahí deben estar las fotos de sus gerentes, de sus administradores, los que ponen las caras y los que no ponen la cara. En fin, sería un museo de la vergüenza, un museo del odio y un museo del nunca más. Sería un nunca más de la vergüenza nacional. Y uno dice, bueno, pero te estás riendo de todo, pero es que si te pones a pensar en serio te da ganas de llorar. Y entonces uno se pregunta, porque ahí, claro, en la soledad, porque yo te dije al principio que la soledad es lo que te lleva a estas conclusiones. O sea, ¿cómo la gente no se da cuenta de todo esto? ¿Cómo la gente, todavía ellos ilusoriamente creen que la gente los puede volver a votar para que sigan más? ¿Te imaginas si en 3 años casi han hecho todas estas barbaridades? ¿Te imaginas otros 4 años más, además del que les falta? Y entonces, ¿cuál será la deuda sideral? Nos vamos a quedar con la capital nada más y el país va a estar enajenado. En fin, yo quiero traerte esto medio en broma o medio en serio, porque detrás de la ironía está una gran verdad. Y vos no podés ignorarla, aunque vos estás inmerso en ella, pero tenés que saber la trascendencia que va a tener esta verdad y la vergüenza que se va a proyectar en el tiempo. Y en este Museo del Afano y la Memoria no pueden estar ausentes los marcos dorados de los economistas, de, por ejemplo, Prat Guy, de Molconian, de Sturzenegger, de Dujon, en fin, de todos los que hicieron el milagro de endeudar al país en tiempo récord por miles de millones de dólares. Y claro, tiene que haber lugares especiales en ese museo donde haya fotos, porque debe haber, cuando están cargando el oro que se llevan para que lo cuiden en Inglaterra. Es como dejarle la llave del gallinero al zorro. Se lo llevaron, no solo que se lo enajenaron, se lo llevaron como garantía porque ya nadie le creía en nada. Cuando se dieron cuenta que la lluvia de inversiones había sido un espejismo, le dijeron, bueno, si ustedes quieren realmente inversiones, demuestren ustedes la confianza que nosotros tenemos que tener a ustedes. ¿Y qué tenemos que hacer? Y todo el oro que tienen guardado, tráiganlo para que nosotros le podamos creer lo que están diciendo. Y estos giles cargaron el oro y lo llevaron a Londres. Eso también es parte de la historia esta de la bufonada. Una bufonada dramática y triste. Una bufonada de vergüenza. O sea, no hay que olvidarse de esto. Por eso hay que dejar testimonio en todas las posibilidades que se nos ofrezca. Nosotros no solamente tenemos que hablar de los nuestros mal, sino tenemos que hablar de los que están haciendo todavía daño. Es decir, cuando se revise la historia de los que se callaron y de los que hablaron, ahí vamos a estar nosotros entreverados. Porque nosotros no nos hemos callado la boca ni con propios ni con extraños. En fin, yo quería hoy, en esta soledad, como te digo,
de días lluviosos, ya viene el invierno acá, o sea, propicio para estar en casa, ya no salir en la mañana. Pero bueno, todavía nos quedan unos días más para salir a hacer los últimos videos de esta temporada. Y no quería perderme la oportunidad de dejarte este testimonio, porque este testimonio te habla de la vergüenza nuestra, esa vergüenza ajena de ser argentino y tener que haber soportado y vivido toda esta desgracia. Pero cuidado, ojo, no te rías tanto. En ese museo va a haber muchos de los nuestros también, ¿eh? Hay retratos especiales para muchos traidores nuestros, que con el cartelito de que son peronistas, o sea, la pata peronista, Perón se debe revolcar en el cajón. También va a estar ahí, hay muchos nuestros, muchos nuestros que están camuflados todavía dentro de nosotros y que directa o indirectamente siguen formando parte de la comparsa esta. Ahí tenés muchos senadores y diputados que están camuflados entre la supuesta democracia, haciéndole el caldo gordo a esto, y muchos candidateándose para la continuidad de la farsa. Ese museo va a contener muchos retratos que te vas a sorprender en el futuro cuando haya que colgarlos por sí obligatoriamente. No te creas, no, ahí hay unas posibilidades muy grandes. Es decir, el Museo de la Vergüenza y del recuerdo de las cosas que nunca se deberán hacer nunca más, va a estar completo porque va a haber personajes y ejemplares que vos ni te lo imaginás, que todavía van a converger hacia estos finales. Es decir, el desideratum de este gobierno todavía no está marcado definitivamente cómo va a ser. Y ahí va a haber una cantidad de personajes que van a salir a defender la democracia. Si yo no lo sabré esta historia. Esto te puedo asegurar que nosotros vamos a tener con todo esto un enorme aprendizaje. Ojalá podamos ser lo suficientemente inteligentes para entender el mensaje de la historia. Porque le está diciendo la historia a los argentinos, vean, no sean tan tontos, no sean tan estúpidos. Fíjense lo que están haciendo ustedes con la complicidad de los que silenciosamente dicen, y yo no sé qué hacer, yo no puedo hacer nada, yo estoy solo, ¿y qué puedo hacer yo solo? También es cómplice ese, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Vos te crees que alguno de todos los peronistas, de todos, no saben lo que tienen que hacer? ¿No saben que Macri es el tipo que ha logrado dividirnos y que ellos son los tontos útiles que se han prestado para que esto suceda? Y que los dirigentes existen porque nosotros lo permitimos, porque nosotros no tenemos la capacidad ni las agallas de tomar una determinación determinante para determinar para siempre todo esto y logrando la unidad del pueblo. Ese poder que yo te hablo, el poder ciudadano del pueblo, las democracias populares, el poder popular. Todos los argentinos, sin excepción, todos sabemos que eso es posible. ¿Y por qué no lo hacemos? Preferimos esto que te acabo de mencionar, todo este museo, este desfile interminable de vergüenza, pero de vergüenza y de despojo, no de vergüenza solamente. La vergüenza, con una mano de cal y una lluvia fuerte, se diluye, pero el despojo lo tenés que gatillar. Y eso te va a dejar esta aventura de estos atorrantes. Que gatillés religiosamente el gasto de la fiesta. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Vos no estuviste invitado a la fiesta? Te lo van a hacer pagar como si hubiera sido un invitado de honor. Lo voy a repetir. Vos no fuiste invitado ni estuviste en esta fiesta. Sin embargo, la vas a pagar como si hubiera sido un invitado de honor. Te lo puedo asegurar.